Ok, podemos empezar el curso. Presionamos sobre el botón Start Learning que encontramos en el panel lateral derecho, aquí mismo. Presionamos sobre ese botón. Ok, esperemos a que cargue el documento. Ok. El primer capítulo es una introducción a la programación orientada a objetos. Podemos ocultar este panel. Una introducción breve. Esta lección nos da la bienvenida al mundo de la programación orientada a objetos. Hablaremos acerca de la programación procedural, que es previa a la programación orientada a objetos y aún está en uso. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Anatomía de objetos y clases. Ok. Iniciemos con el subtema de programación procedural. Podemos suponer que estamos familiarizados con los esenciales, con los básicos de la programación y ya hemos utilizado métodos, funciones en nuestros programas. La programación procedural es un paradigma de programación, es decir, una metodología para crear aplicaciones de software. En la programación procedural, un programa se divide en pequeñas partes llamados métodos, también funciones. Estos métodos son las entidades básicas usadas en esta técnica. Podemos decir que la programación procedural básicamente son procesos, son funciones que modifican, realizan operaciones, modifican datos o crean nuevos datos a partir de las operaciones que vienen ahí especificadas. El punto focal de la programación procedural de esa técnica es el uso de métodos para la reutilización de código. Entonces, podríamos decir que las funciones son las que promueven la reusabilidad, poder reutilizar código para que los programas sean más modulares, más fáciles de mantener, de crear nueva funcionalidad. Sin embargo, la implementación de un escenario real, complejo, se vuelve una tarea difícil de abordar a través de ese paradigma. Seguramente podemos lograr resultados relevantes que sean funcionales, pero a largo plazo no es un enfoque sostenible. No permite la reusabilidad en grandes aplicaciones, en aplicaciones mucho más complejas. Y es ahora cuando aparece la programación orientada a objetos. Y ahí nos podemos hacer la pregunta, una pregunta clave. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Previo a este contenido de Educative de Java orientado a objetos, vimos en qué consistía la programación orientada a objetos. Podemos insistir en otras definiciones. Voy a resaltar este párrafo. Voy a encerrarlo. Ahí está. ¿Qué dice? La programación orientada a objetos, también conocida con las siglas OOP, Object Oriented Programming, es un paradigma de programación. Volvemos a indicar, un paradigma es la forma en que se crea software, que incluye, que incluye y confía en el concepto de clases, en los conceptos de clases y objetos. Bien, habíamos dicho que la unidad básica, la entidad básica del paradigma procedural, de la programación procedural, es la función. En la programación orientada a objetos son las clases y los objetos. Con esos dos elementos podemos decir que podemos crear software utilizando este
paradigma. La programación no tendría mucho sentido si no es posible crear aplicaciones para escenarios reales que nos permitan modelar, que la programación resulta útil cuando ya nos permite modelar eh, sistemas. A partir de una especificación de un problema podemos crear una implementación en software. La programación orientada a objetos permite alcanzar ese objetivo. Bien. Ok. La idea básica de un programa o de la programación orientada a objetos es dividir un programa complejo en diferentes partes. Esas partes vendrían representadas por objetos. Esos objetos interactúan e intercambian mensajes entre sí mismos. Ok. Los objetos en un programa frecuentemente representan objetos del mundo real. Entonces, observemos esto. En un programa Java podemos crear una bicicleta, podemos crear una persona, podemos crear una bombilla, podemos representarlos a través de código. Eso es lo que permite la programación orientada a objetos. Muchos otros objetos sirven para la lógica de la aplicación y no necesariamente tienen un paralelo directo en el mundo real. Por ejemplo, para gestionar la autenticación de usuarios, hacer solicitudes y dar respuestas, por ejemplo, en un esquema cliente-servidor, no son, podríamos decir, que tengan un equivalente, que haya un equivalente en el mundo real. Sencillamente, como se trata de algo abstracto, se pueden crear nuevos conceptos. Esos conceptos permiten la manipulación de datos que tienen los objetos. Y los objetos pueden intercambiar mensajes a través de métodos. Podríamos decir que se incluyen conceptos adicionales, se derivan otros conceptos que son necesarios para crear software utilizando este paradigma. Eso es genial. Hay otros elementos, características que se incorporan en un lenguaje, en una plataforma y que permiten el funcionamiento de una aplicación. Es decir, que un software es la combinación de herramientas, de tooling, de herramientas como los editores, los compiladores, e internamente los lenguajes ofrecen otras características para poder manipular objetos. Podríamos decir que son objetos de soporte, por así decirlo. Bien, para extender el entendimiento de ese párrafo. En el siguiente video hablaremos de la anatomía de objetos y clases. Hasta pronto.